Este es un recuento de 8 casos de feminicidios en México, que por las circunstancias se convirtieron en emblemáticos y que movieron a la lucha contra la violencia de género. Casos que, a la vez, recuerdan que todavía hay un largo camino por recorrer, tanto a nivel nacional como global. Fátima Quintana Gutiérrez, año 2015. Han pasado años desde que la madre de Fátima encontró a su hija sepultada a 100 metros de su casa. La pequeña de 12 años no regresó después de la escuela, por lo cual su familia comenzó a buscarla. Este feminicidio es recordado por los detalles escalofriantes del caso y la extrema violencia. Fátima fue violada y torturada por sus vecinos Luis Ángel y Misael y un tercer hombre llamado José Juan N. después de encontrar su ropa manchada de sangre y artículos que traía puesto ese día. Los vecinos quisieron hacer justicia por su propia cuenta, pero Lorena, la madre de Fátima, detuvo el ataque pidiendo que los dejaran para que las autoridades fueran los que juzgaran y castigaran a los responsables. Sus acciones marcaron la vida de esta familia, pero las decisiones del Estado de México sorprendieron aún más cuando se sentenció a Luis Ángel a 73 años y 8 meses en prisión. Mientras que Misael recibió una condena reducida por tener 17 años y 9 meses en el momento del crimen y fue tratado como menor de edad, lo cual lo dejó fuera de la cárcel en junio del año 2020, mientras que José Juan N. fue absuelto. El 7 de septiembre del presente año 2023, en Ciudad de México, a más de 8 años del feminicidio de la niña Fátima Quintana Gutiérrez, el juez del caso emitió sentencia condenatoria al tercero de los implicados en el homicidio de la menor de 12 años. Lorena, madre de Fátima, señaló que se le dictó prisión vitalicia. A las afueras del edificio del Poder Judicial del Estado de México, los familiares de Fátima, integrantes de organizaciones feministas y defensoras de derechos humanos, así como la OCNF, acudieron a las afueras del inmueble ubicado en Lerma, en la carretera México-Toluca. De la Luz Estrada destacó que si no hubiera sido trabajo en equipo y no hubiera habido presión, muy probablemente el criminal estaría libre cometiendo más feminicidios, y añadió que sus hijas no van a volver, pero sí, la verdad y la justicia sanan el corazón y dan fuerza para seguir luchando para que no haya más feminicidios. Los abogados de la OCNF precisaron que fue un esfuerzo titánico la aportación de pruebas en un contexto de impunidad, a fin de revertir la impunidad en una entidad en la que los feminicidios son constantes, afianzando que esto solo se logra en equipo. María Jesús Jaime Zamudio, año 2016. Marichuy, como le decían, de 19 años, fue asesinada en febrero del 2016. Su profesor y un compañero, Julio Iván Ruiz Guerrero y Gabriel Eduardo N., intentaron abusar sexualmente de ella. Había más compañeros en el departamento donde convivían, ayudando a la pareja de agresores a abusar de ella. Al negarse, el profesor lanzó a Marichuy de un 5º piso a más de 12 metros de altura. Todos salieron corriendo y la dejaron abandonada. Después de 5 días, la estudiante falleció en el hospital. Las autoridades tardaron en actuar a pesar de la evidencia e incluso permitieron que el maestro regresara a dar clases. 3 años después, el caso se clasificó como feminicidio, pero aún no había detenidos. A 7 años del feminicidio de María de Jesús Jaime Zamudio, Marichuy, quien era estudiante del Instituto Politécnico Nacional IPN, el caso aún sigue impune, pues no hay ningún detenido por el asesinato de la estudiante. A pesar de que la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México emitió una recomendación, pues tras realizar su investigación detectó que hay omisiones, corrupción e impunidad y falta de interés por parte de diversos servidores públicos para aclarar los hechos. Lesbi Berlín Osorio, año 2017. Lesbi tenía 22 años cuando fue encontrada muerta junto a un teléfono público dentro de la UNAM, en donde estudiaba su licenciatura. Durante la investigación, se accedieron a una cámara de seguridad en la cual se podía ver la imagen de su entonces novio, Jorge Luis González, y Lesbi discutiendo, inclusive cómo la golpeaba.
La autopsia determinó que murió por estrangulamiento provocado por el cable de la cabina telefónica, pero la PGJ, sin tener esta información, publicó en redes sociales que, en el momento de su muerte, Lesbi estaba alcoholizada, drogada y no estudiaba. En las redes sociales comenzó a surgir la campaña #SiMeMatan tras la indignación por la falta de investigación. El caso generó varias hipótesis. La primera, que había sido un suicidio. Pero tras la demanda de la familia y la presión por parte de los estudiantes, las autoridades reclasificaron el caso como feminicidio y pidieron una disculpa pública. Jorge Luis González fue declarado culpable de su muerte y fue sentenciado a 45 años de prisión. El 11 de octubre del 2019, Jorge Luis González Hernández fue declarado culpable del feminicidio de Lesbi Berlín Rivera Osorio. El Ministerio Público pidió condenarlo a 60 años de prisión por el delito de feminicidio agravado. El 18 de octubre fue emitida la condena de 45 años de prisión, la cual fue apelada por los familiares de Lesbi, junto con el Ministerio Público de la Subprocuraduría de Procesos. La apelación consiguió que la condena se incrementara a 52 años y 6 meses. Mara Fernanda Castilla Miranda, año 2017. Estudiante de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, fue reportada como desaparecida el 8 de septiembre del 2017, luego de reunirse con unos amigos en un establecimiento de Cholula. A las 5:06 de la mañana, Mara se subió a un servicio de taxi de la aplicación Cabify después de mandar un mensaje a su hermana. Karen, al despertar, la hermana notó la ausencia de Mara y contactó al chofer, quien le informó que se había bajado del coche, pero las cámaras de seguridad demostraron lo contrario. 7 días después de una búsqueda intensa, hallaron el cuerpo de Mara. La fiscalía informó que el conductor Ricardo Alexis N. secuestró a Mara, la llevó a un motel, la violó y la asesinó. Posteriormente, se deshizo de su cadáver en una barranca de la colonia Santa María Chonacatepec, a un costado de la autopista Puebla-Orizaba. El feminicidio de Lesbi Berlín Osorio y de Mara Castilla motivaron a miles de manifestantes de la Ciudad de México, Guadalajara, Puebla y Jalapa, incluyendo a un posicionamiento por parte de la ONU Mujeres y ONU-DH, a salir el 17 de septiembre del año 2017 a protestar por su asesinato y la serie de feminicidios vistos en el país. El conductor había sido previamente despedido de la empresa Uber antes de trabajar con Cabify, por lo cual el gobierno de Puebla retiró el permiso de operación a la empresa. Después de crear una ley local para regular las compañías de transporte privado, Cabify recuperó su permiso. En el año 2021, Ricardo Alexis Díaz fue declarado culpable por el feminicidio de Mara Fernanda Castilla. Sin embargo, fue a través del Tribunal Colegiado de Enjuiciamientos que se decidió de forma unánime el fallo condenatorio en contra del entonces chofer. Sus familiares aseguraron que no acabarán el caso hasta que consigan la pena máxima para el feminicida, 60 años de prisión. Abril Pérez, año 2019. Abril Pérez se encontraba en la Ciudad de México con sus 2 hijos, quienes iban a asistir a un examen psicológico por parte del intento de su esposo, Juan Carlos García, por obtener la custodia de las menores. En una avenida fue interceptada por 2 motociclistas que le dispararon y le hirieron, heridas que resultaron fatales. Abril y sus hijos iban camino al aeropuerto para volar hacia Monterrey, a donde se habían mudado después del divorcio y de un ataque anterior por parte de Juan Carlos a Abril con un bat de béisbol. Juan Carlos, el ex CEO de Amazon México y ejecutivo de Electra, fue liberado tras el ataque, ya que el juez denominó que, al estar dormida, no fue intento de homicidio y al mismo tiempo un bat de béisbol no era un arma. Juan Carlos contrató un investigador privado para seguir a Abril y más adelante se especulaba que contrató a los 2 motociclistas que mataron a Abril. Actualmente, el caso se denomina feminicidio gracias a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, quien pidió a las autoridades nombrarlo como tal. Juan Carlos García es buscado por la Interpol y las autoridades mexicanas. El 28 de octubre del 2020,
2 presuntos integrantes de la organización de Juan Balta, relacionados con los imputados por el feminicidio de Abril Cecilia Pérez Agaón, fueron detenidos en operativos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. La detención del Oso y del Carnal se llevó a cabo en 2 domicilios de la colonia Xoco y en la colonia San Andrés Tetepilco. Las investigaciones refieren que el Oso mantuvo contacto telefónico con el autor material del feminicidio, Rodolfo Daniel Bandera Sandoval, detenido por el personal de la SSC el 5 de marzo en la colonia San Miguel Teotongo, alcaldía de Iztapalapa. En un inicio, la SSC dijo que ambos eran autores materiales. Sin embargo, la fiscal capitalina precisó que los 2 hombres recientemente detenidos son integrantes de la organización de Juan Balta y que únicamente se les relaciona como imputados por el feminicidio de Abril, quienes se encuentran en prisión. El Carnal cuenta con una orden de aprehensión vigente por la posible comisión del delito de homicidio. Cabe destacar que aun cuando el Código Nacional de Procedimientos Penales prevé la reserva de datos personales, el artículo 106 señala que cuando una persona se sustrae de la acción de la justicia, como es el caso de Juan Carlos García, quien cuenta con una ficha roja de Interpol, se admite su publicación para permitir la identificación de un imputado y así poder ejecutar la orden judicial de prevención que existe en su contra. Jessica González, año 2020. Jessica tenía 21 años el día que murió. El 21 de septiembre salió a caminar y no regresó. Sus familiares y amigos reportaron su desaparición, pero la alerta Amber no funcionó. 4 días después, su cuerpo fue encontrado sin vida en la zona boscosa del sur. De acuerdo con las investigaciones, su expareja, Diego Uric, citó a Jessica y fue la última persona que la vio con vida. Rápidamente se convirtió en sospechoso cuando no se presentó a declarar ante la fiscalía y el teléfono de Jessica pudo ser rastreado hasta la casa del padre del acusado, la cual se encontraba muy cerca de la escena del crimen. Con un esfuerzo monumental y protestas en diferentes ciudades, además de la difusión del nombre e imagen de Diego en redes sociales, se logró su captura. Hoy está en un centro penal de media seguridad en espera de su primera comparecencia ante un juez por asesinar a Jessica con golpes en la cabeza. Su cómplice, Hannah N., quien llevó el coche donde se transportó el cuerpo de Jessica al autolavado, se encuentra prófuga. Con las autoridades detrás, Diego Uric buscó a su padrastro y familiares para poder resolver su situación ante la ley. Aparentemente temía no solo a las imputaciones, sino a añejas prácticas que se ventilaban entre el pasillo de la fiscalía y en las audiencias, tortura, golpes y maltratos. Aquel temor llevó a Diego a escapar de la ciudad, a refugiarse aparentemente por iniciativa propia en Barra de Navidad, en el municipio de Cihuatlán, Jalisco. Pero ante su intento por escaparse, la fiscalía emitió la primera ficha de búsqueda. La oferta era $1,000,000 para quien aportara información que permitiera dar con su paradero, pero nadie cobró tal oferta. Fue ubicado en un operativo junto con autoridades de Jalisco y Michoacán. El 1 de octubre del mismo año, la fiscal general de Michoacán formuló imputación a Diego Uric M. por el delito de feminicidio cometido en contra de Jessica González Villaseñor en el exclusivo fraccionamiento Bosques Monarca. Por primera vez se conoció, al menos que se haya dado a la opinión pública, un cambio en la política criminal de la Fiscalía Local. Se negó el derecho a Diego Uric a un procedimiento abreviado, hecho que fue ratificado por el Poder Judicial de la Federación, al negarle el amparo al imputado. Los argumentos de los fiscales fueron que no cumplía con las condiciones que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales para que se le conceda el beneficio. Sin embargo, había antecedentes de casos semejantes en donde sí se había otorgado. En la actualidad, para lograr resolver el caso, la Fiscalía destinó 26 especialistas en peritajes, 8 agentes de Ministerio Público y más de 100 oficiales para unir cada parte del rompecabezas. Fátima Antón, año 2020. Fátima, de 7 años, fue secuestrada fuera de la escuela mientras esperaba a su mamá. Días después, su cuerpo fue encontrado sin vida, con huellas de tortura y de violación, dentro de un costal.
Los dos sospechosos, Mario Alberto Reyes Nájera y Gladys Giovanna Cruz Hernández, fueron detenidos el 20 de febrero, 5 días después de la desaparición. Las cámaras de seguridad mostraron que una mujer, la cual ha sido identificada como Gladys, se llevó a Fátima hasta un domicilio en donde se encontraron rastros de ADN de la niña. 5 funcionarios fueron suspendidos por negligencia en el caso, ya que el trato hacia la familia de la víctima demuestra ejercicio ilegal del servicio público. A 3 años del feminicidio de Fátima Cecilia Aldrigueti Antón, no existe ningún sentenciado. Hay desdén de las autoridades para atender nuestra demanda de justicia y nos han eliminado de la carpeta de investigación como víctimas directas, denunciaron sus tíos Sonia y Miguel López, quienes advirtieron que seguiremos en lucha hasta lograr que quienes le arrebataron la vida y o no cumplieron con su trabajo sean castigados. Bianca Alejandrina Lorenzana Alvarado, año 2020. Bianca salió de su casa para vender un cigarro electrónico el 7 de noviembre, pero nunca regresó. Al día siguiente, una bolsa de plástico fue encontrado su cuerpo sin vida en un fraccionamiento a casi 3 kilómetros de donde vivía. Grupos colectivos de feministas salieron a la calle a protestar y pidieron la seguridad de las niñas y mujeres de Cancún. Sin embargo, la policía disparó a los manifestantes, por lo cual las protestas se incrementaron. Por ahora, hay 2 personas bajo custodia de la fiscalía. Estos 2 hombres tenían en su posesión el teléfono celular de Alexis, como le llamaban sus amigos y familiares. En una publicación en redes sociales en febrero, Alexis habló de sus sentimientos sobre ser mujer en México. Ayer me sucedió algo de lo cual no quiero hablar, pero que me llevó a un mundo de pensamientos que no logro sacar de mi cabeza. ¿En dónde comienza y en dónde termina la fragilidad de la mujer, según nuestra sociedad? ¿Qué los ha llevado a sentirse con derecho de tomar nuestros cuerpos y almas con la facilidad con la que recogen una roca del suelo? ¿Es acaso que eso somos? Objetos sin vida ni voz, sin voluntad, ni sentir, ni pensar, ni soñar. ¿Quiénes son ustedes para creer que pueden arrebatar el sueño ajeno por propio placer o dinero? ¿Acaso no merecemos más que una tumba en un basurero, en un terreno baldío o a un lado de la carretera? O explíquenme por qué nos toman, nos usan, nos privan, nos violan, nos matan y se roban nuestras almas en un intento de saciar su sed de suficiencia, placer y poder. Mediante un comunicado, la Fiscalía General de Justicia de Quintana Roo detalló que Ali L. y Ángel S. fueron vinculados a proceso por el delito de encubrimiento. Hasta la actualidad siguen las investigaciones de este delito. En los últimos años, el índice de casos de feminicidio en México han aumentado un 145%. Según el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en promedio en el país se cometen 10 feminicidios cada día. Y ante la exigencia de las familias por justicia, el 95% de los casos quedan en la impunidad, según la ONU. Después de África, América Latina es la segunda región más letal para las mujeres, en donde México y Brasil son países con más feminicidios. En el país, según reportes sociales, las entidades con más casos de feminicidios son Estado de México, Veracruz, Ciudad de México, Nuevo León, Puebla, Jalisco, Morelos, Baja California, Oaxaca y Chihuahua. Espero que te haya gustado este recuento. Muchas gracias por haber llegado hasta el final. Nos vemos en una nueva historia de crímenes. Yo soy Claudia Fuentes, mejor conocida como Hija del Maíz en YouTube. Hasta la próxima.